Buenísimas, buenísimas, recontra buenísimas mañanitas. Mi Cristo interior, salud y bendice a tu Cristo interior. Tú que vas a conectarte hoy, mañana. Cualquier día y el de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es miércoles 30 de marzo, se acabó marzo, falta un día. De 2016, el programa es el número 1202. 200. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine, a mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos expresan, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias. Estamos en el libro de Caroline Myss. Aprendizaje intuitivo. Yo no sé cómo cayó este libro en mis manos y cómo lo edité para el programa. Escúchenlo. Pidan las memorias, léanlo y reléanlo. Aprendizaje intuitivo. Ahora veo al contemplar estos 14 años pasados que había un programa dispuesto para mi educación, un programa dirigido a enseñarme a interpretar el lenguaje de la energía para hacer diagnósticos intuitivos. De 1983 a 1989, cuando era un aprendiz de intuitiva, ciertos sincronismos extraordinarios me sirvieron para aprender lo que necesitaba saber. En primer lugar, advertí que me encontraba con grupos de personas que presentaban el mismo trastorno. Una semana acudían a mí 3 personas con el mismo tipo de cáncer. Pasadas unas semanas venían a verme otras 3 personas que sufrían de migraña. Así fueron llegando grupos de personas afectadas de diabetes, cáncer de mama, problemas de colon, cáncer de próstata, prolapso de la válvula mitral, depresión y otros muchos problemas de salud. Antes de tomar la decisión de aceptar mis intuiciones, no se habían presentado personas con un tipo de problema particular. Al mismo tiempo, fue aumentando la calidad de la información que recibía. Esta me mostraba cómo había contribuido el estrés emocional, psíquico y físico de la vida de estas personas a desarrollar la enfermedad. La enfermedad se desarrolla por el estrés que vive la persona. Al principio me limitaba a advertir la impresión que recibía de cada persona, sin que se me ocurriera comparar el tipo de estrés de una persona con el de otra. Finalmente, sin embargo, comencé a ver que ninguna enfermedad se desarrolla al azar. Es decir, no viene por cualquier causa, no, todas las construimos nosotros. Y revisé los casos anteriores en busca de las pautas emocionales o psíquicas que precedían a una enfermedad determinada. En 1988 ya lograba identificar las modalidades de estrés de casi 100 enfermedades diferentes. Desde entonces, esas modalidades han resultado válidas y útiles para muchos médicos y otros profesionales de la salud a quienes se las he enseñado. Conocer a Norman Shelley fue otro acontecimiento extraordinario. Además de ser neurocirujano, Norman es el fundador del Colegio de Médicos Holísticos de Estados Unidos y el principal especialista en el control del dolor. Desde 1972 también se ha interesado en temas metafísicos. Durante la primavera de 1984 me invitaron a asistir a un congreso bastante exclusivo en el Medio Oeste, no por mis capacidades intuitivas, sino en calidad de editora de Steel Point, que era mi principal ocupación. Durante el congreso conocí a un psicólogo que sin ningún motivo aparente me comentó, señalando a Norman Shelley: mira, ¿ves a ese hombre que está allí? Es médico y le interesan los intuitivos médicos. Yo me puse terriblemente nerviosa, pero decidí abordar al doctor Shelley y decirle que yo tenía intuición médica. Un día, cuando estábamos almorzando y me tocó sentarme a su lado, le dije que era capaz de diagnosticar a personas a distancia. Él no pareció impresionado en lo más mínimo. Continuó pelando una manzana y me preguntó: ¿hasta dónde llega su habilidad? No lo sé muy bien. ¿Es capaz de identificar un tumor cerebral? ¿Es capaz de ver una enfermedad de información en el cuerpo de una persona?
No me hace ninguna falta que alguien me diga que la energía de una persona está baja. Eso lo sé ver yo mismo. Necesito a alguien que pueda explorar a una persona como un aparato de rayos X. Le dije que no estaba muy segura de mi exactitud, ya que era relativamente nueva en esto. Me dijo que alguna vez me llamaría cuando tuviera a un paciente que, en su opinión, pudiera beneficiarse de mi habilidad. Al mes siguiente, mayo de 1984, me telefoneó a Steel Point. Me dijo que tenía a un paciente en consulta y a continuación me facilitó los datos de su nombre y edad y esperó mi respuesta. Recuerdo con mucha claridad la evaluación que hice porque estaba tremendamente nerviosa. Le hablé de mis impresiones en imágenes, no en términos fisiológicos. Le dije que era como si el paciente tuviera hormigón bajándole desde la garganta. Después le comenté los problemas emocionales que desde mi punto de vista habían precedido al desarrollo de su trastorno físico. Al paciente, que era drogadicto, le aterrorizaba hasta tal punto confesar su problema que era físicamente incapaz de decirlo. Las palabras se le congelaban en la garganta. Cuando acabé, el doctor Shilly me dio las gracias y colgó. Yo me quedé sin saber si había hecho un buen trabajo o no, pero después él me diría que el hombre tenía cáncer de esófago. Ese fue el comienzo de mi trabajo con Norman Shilly. Su fría reacción ante mis evaluaciones me resultó enormemente beneficiosa. Si en esa época hubiera mostrado un gran entusiasmo por mi habilidad, yo me habría sentido cohibida y probablemente habría tratado de impresionarlo, lo cual sin duda habría obstaculizado mi precisión. Su actitud indiferente me sirvió para continuar siendo objetiva y clara. Así pues, como aprendí de mi profesora de periodismo y como ahora yo enseño a otras personas, la objetividad es esencial para realizar una evaluación correcta. Nada obstaculiza más la evaluación que la necesidad de tener razón o demostrar que se es capaz de hacer una evaluación intuitiva. Durante el año siguiente, Norman me ayudó a estudiar anatomía humana y me llamó varias veces más para que hiciera evaluaciones de sus pacientes. Mis evaluaciones fueron adquiriendo cada vez más corrección técnica. En lugar de recibir imágenes vagas de órganos corporales, pronto fui capaz de identificar y distinguir las vibraciones exactas de una enfermedad concreta y su ubicación en la fisiología de la persona. Cada enfermedad y cada órgano corporal, me enteré, tienen su propia frecuencia o modalidad vibratoria. Jamás se me ocurrió pensar entonces que algún día Norman y yo formaríamos un equipo de trabajo. Si bien ya me había comprometido a comprender mi habilidad, todavía dedicaba la mayor parte de mi energía al éxito de Steel Point, una empresa editorial, acuérdense. Pero en marzo de 1985 conocí a un joven cuyo valor para hacer frente a su enfermedad y sanarla me dio el valor para abrirme a mis instituciones de otra manera. Trabajando con Norman había adquirido más confianza en mi capacidad para identificar por su nombre las enfermedades que percibía, así como el estrés y los precursores energéticos. Sin embargo, evitaba orientar a los clientes hacia determinado tratamiento para su curación. Eso lo dejaba a Norman. Lo poco que sabía sobre curación se limitaba a los manuscritos que leía en mi trabajo editorial y a conversaciones con mis socios. Un sábado por la mañana, en marzo de 1985, me llamó por teléfono un hombre llamado Joe, a quien había conocido por casualidad después de una charla que di en Kansas City. Me llamaba para decirme que tenía la sensación de que su hijo Peter le ocurría algo malo y me preguntó si podría hacerle una evaluación. Dado que Peter ya era un adulto, le pedí que hablara con él y obtuviera su permiso para que yo lo evaluara. A los 10 minutos volvió a llamar para decirme que Peter aceptaba cualquier ayuda que yo pudiera darle. Le pregunté la edad de Peter y cuando me la dijo, al instante me abrumó la sensación de que tenía leucemia. Eso no se lo dije a Joe, sino que dije que quería hablar directamente con su hijo y le pedí su teléfono. Mientras anotaba las impresiones intuitivas que estaba recibiendo, me di cuenta de que en realidad las vibraciones que percibía no eran las de la leucemia, pero no lograba identificar la frecuencia, puesto que nunca las había percibido antes. De pronto comprendí que Peter
Peter era seropositivo. Mi conversación con él la tengo grabada en la memoria porque me imaginaba lo rara que me sentía yo si una desconocida del otro extremo del país me llamara y me dijera: hola, acabo de comprobar tu sistema energético y no solo eres seropositiva, sino que ya has comenzado a desarrollar el SIDA. De hecho, el cuerpo de Peter estaba comenzando a manifestar los síntomas de la neumocistosis, enfermedad pulmonar más comúnmente asociada al virus del SIDA. Lo que le dije a Peter esa mañana fue: Peter, yo soy amiga de tu padre, soy intuitiva médica. Traté de explicarle lo que hacía y finalmente añadí: he evaluado tu energía y tienes el SIDA. Dios mío, Caroline, me dijo, estoy asustadísimo, me han hecho 2 análisis y los 2 han resultado positivos. El tono de su voz y su inmediata confianza me produjeron una oleada de emoción. Hablamos de lo que debía hacer. Peter me dijo que su padre ni siquiera sabía que era homosexual y mucho menos que tenía el SIDA. Yo le aseguré que no le diría nada a su padre, pero lo animé a sincerarse con él en lo referente a su vida y a su salud. Hablamos durante casi media hora. En cuanto colgué, su padre me llamó para preguntarle sobre mis conclusiones. Le dije que Peter necesitaba hablar con él y que no me parecía correcto revelarle el contenido de nuestra conversación. Sé lo que le pasa a mi hijo, me dijo. Quiere dejar la facultad de Derecho y tiene miedo de decírmelo. Yo no le contesté y ahí acabó la conversación. 20 minutos más tarde, Joe volvió a llamarme. He estado pensando en las peores cosas que podía pasarle a mi hijo y he comprendido que si ahora me llamara y me dijera: papá, tengo SIDA, seguiría queriéndolo. Espero que lo digas en serio, contesté yo, porque eso es exactamente lo que vas a decir. Transcurrieron otros 30 minutos y Joe volvió a llamarme para decirme que en ese momento Peter iba camino a su casa y que al día siguiente a mediodía estarían los 2 en mi sala de estar en New Hampshire. Me quedé atónita y llamé a Norman inmediatamente. Entre Norman y yo elaboramos un programa de curación para Peter que incluía, entre otras cosas, una dieta sana, casi vegetariana, hacer ejercicios aeróbicos, dejar de fumar, aplicarse compresas de aceite de ricino en el abdomen durante 45 minutos cada día y psicoterapia para que le ayudara a liberarse del miedo a revelar que era gay. Peter hizo todo lo que necesitaba hacer para sanar, sin quejarse ni pensar que era un esfuerzo. En realidad, su actitud era como si pensase: ¿y esto es todo? Muchas personas podría señalar aquí, entran en estos programas de curación como si se tratara de castigos. Después de este caso, Norman y yo trabajamos con una mujer que sufría de obesidad, diabetes y dolor crónico. Le explicamos que podía mejorar inmediatamente cambiando su dieta por un programa de nutrición sana y haciendo ejercicios moderados. De ninguna manera, fue su respuesta. Jamás podría hacer esas cosas. No tengo ninguna fuerza de voluntad. ¿Tenéis otras sugerencias? Peter, en cambio, asumió con gratitud su responsabilidad personal en su curación y aceptó todas las exigencias de su tratamiento como si no representara ningún esfuerzo. Al cabo de 6 semanas, el análisis de sangre para el virus del SIDA resultó negativo. Actualmente Peter es un abogado en ejercicio y hasta el momento continúa siendo cero negativo. Después, Norman y yo escribimos el estudio de su caso en nuestro primer libro, SIDA, Puerta de Transformación. A consecuencia del caso de Peter, comenzamos a dirigir talleres para personas seropositivas o que ya habían desarrollado el SIDA, con la profunda convicción de que si una persona pudo sanarse, otras también podrían. De afición a profesión. La espectacular curación de Peter de una enfermedad considerada terminal me trajo la primera de varias invitaciones para dar charlas en el extranjero acerca del SIDA y de la curación en general. Su caso significó un cambio decisivo para mí y me indujo a comenzar a investigar los orígenes de la enfermedad, concretamente cómo y cuándo se desarrolla, qué se precisa para curarla y por qué algunas personas sanan y otras no. En particular, comencé a preguntarme qué podría predisponer a toda una cultura para ser vulnerable a una epidemia. ¿Qué tipo de estrés emocional y físico pone en marcha la química de un grupo hacia la enfermedad?
Pensando simbólicamente, casi podría considerar las manifestaciones del SIDA una enfermedad mundial. La neumocistosis podría simbolizar la destrucción de las selvas, de las que la Tierra extrae la mayor parte de su provisión de oxígeno. De modo similar, el sarcoma de Kaposi, esas lesiones cancerosas de la piel que se forman en muchos pacientes de SIDA, simbolizaría la destrucción de la superficie natural de la Tierra, más drásticamente tal vez por las pruebas de armas nucleares, pero también por los desechos tóxicos y otras formas de contaminación. Y por último, el sistema inmunitario humano podría simbolizar la capa de ozono, cuya fragilidad actual es comparable a la del sistema inmunitario de una persona muy enferma. Algunas personas llamaron milagroso el caso de Peter, queriendo decir con eso que recibió una gracia especial de Dios que influyó en su curación y que sin esa gracia no habría mejorado jamás. Si bien podría ser así, cabría preguntarse de todos modos, ¿qué se requiere para que ocurra un milagro? Yo creo que nuestros tejidos celulares contienen las modalidades vibratorias de nuestras actitudes y credos, así como la presencia o ausencia de una exquisita frecuencia energética o gracia que podemos activar llamando a nuestro espíritu para que retorne de sus aferramientos negativos. Como se dice en un curso de milagros, los milagros son naturales, algo va mal cuando no ocurren. La curación de Peter me introdujo a describir qué obstaculiza la energía que obra milagros. Por ejemplo, una persona puede ser vegetariana y correr 5 kilómetros todos los días, pero si mantiene una relación abusiva o detesta su trabajo o tiene peleas diarias con sus padres, pierde energía o poder en un comportamiento que puede conducirla a una enfermedad o impedir que supere una afección que ya ha contraído. En cambio, si está concentrada espiritualmente y retira su energía de las creencias negativas, puede comer alimentos para perros y continuar estando sana. El último recodo del camino. Poco después de terminar este libro tuve un accidente a raíz del cual casi morí desangrada. El golpe me produjo una hemorragia nasal que fue aumentando hasta hacerse imparable. En la ambulancia en la que me trasladaban al hospital iba sentada en la camilla con un enorme recipiente sobre el regazo, porque si me hubiera echado la sangre me habría ahogado. De repente la cabeza se me fue hacia adelante y al instante me encontré fuera de la ambulancia, flotando sobre la carretera mientras por la ventanilla veía mi cuerpo y la frenética actividad del equipo médico para salvarme la vida. De pronto me sentí eufórica, completamente ingrávida y llena de vibraciones de una manera que jamás había experimentado. Se me ocurrió que estaba fuera de mi cuerpo, tal vez muerta. Esperé ver el túnel del que tanto había oído hablar, pero no apareció ninguno. Lo que sí sentí fue que me iba alejando de la tierra. Entré en un estado de serenidad tan intenso que incluso recordarlo ahora produce un fuerte efecto en mí. Entonces vi una imagen de Norman. Esperaba de pie en un estrado, preparándose para dar una charla. Tenía en la mano un ejemplar de The Creation of Health. Le oí decir, yo pensaba que este iba a ser el comienzo de nuestro trabajo juntos, pero lamentablemente ha resultado ser el final. Sentí un deseo urgente de volver a mi cuerpo, de recuperar la vida física, e inmediatamente me sentí volar y entrar en mi cuerpo. Después de esa experiencia, la única pregunta que me hice fue, ¿por qué no vi mi editorial cuando estaba en ese estado? Es decir, mi negocio editorial. Entonces supe que dejaría esa empresa y dedicaría el resto de mi vida a la intuición médica. Algo parecido a cuando yo decidí vender mi fábrica y dedicarme a esto. Desde 1990 hasta 1992, además de ampliar mi trabajo con médicos, dirigí un abrumador número de seminarios sola y con Norman en Estados Unidos, Australia, Europa, México y Canadá. En esos primeros seminarios hablaba del sistema energético humano y después realizaba evaluaciones intuitivas a todas las personas participantes. A veces eso significaba hacer hasta 120 evaluaciones de salud en el curso de un fin de semana. Con frecuencia acababa un seminario empapada en sudor. Al final de un día de trabajo estaba agotada. Al cabo de 2 años de trabajar así estaba quemada.
Como me ha ocurrido siempre, justo cuando estaba llegando al final de mis fuerzas se me abrió otra puerta. En febrero de 1992 estaba dando un seminario en una ciudad de New Hampshire. El grupo acababa de volver de comer y decidí comenzar la sesión de la tarde con una pregunta para, por así decirlo, tener un punto de partida. Así pues que me senté junto a una mujer. ¿Qué puedo hacer por usted hoy?, le pregunté, suponiendo que, como hacían los demás, me expondría a algún problema de salud. Pero ella se cruzó de brazos, me miró como si yo fuese un estafador y me contestó: «¿Yo qué voy a saber? Usted me lo dirá. Para eso pagué». Decir que me inundó la rabia sería como decir que en Montana el invierno es algo fresco. Sentí tal deseo de cogerla y llevarla hasta la puerta que se me aceleró la respiración hasta casi ahogarme. Hice una inspiración profunda. Bueno, me quedaré aquí sentada hasta que se me ocurra un motivo para agradecerle ese comentario. Y si es posible que estemos aquí, muchísimo tiempo. Se creó un ambiente de tensión en la sala. Nadie se movía. Entonces me vino la idea. Salté del asiento y anuncié: «No volveré a hacer evaluaciones personales de salud a nadie. En lugar de eso, enseñaré a que cada uno se evalúe a sí mismo. Yo no soy más que una persona y si sigo así no viviré mucho tiempo. Si alguno de ustedes desea que le devuelvan el dinero, pídalo ahora mismo. Si no, saquen papel y lápiz porque vamos a trabajar. Van a aprender a ver sus cuerpos como yo los veo. Les haré un servicio mucho mayor si les enseño a localizar los problemas en su cuerpo en lugar de hacerlo yo por ustedes». Miré a la mujer, que estaba muy impresionada, y le dije: «Creo que tal vez me ha salvado usted la vida. Le estoy muy agradecida». Nadie pidió la devolución del dinero y ese día comencé a enseñar autodiagnosis. Es decir, diagnosticar un carro. Bueno, no sé qué quiere decir. En otoño de 1992, Norman y yo estábamos hablando de elaborar un programa de formación en la ciencia de la intuición. Nos reuniremos con un empresario holandés que accedió a financiar las primeras fases de nuestro programa y en 1993 comenzamos a celebrar seminarios intensivos de enseñanza de intuición médica, lo que finalmente me llevó a escribir este libro. Enseñar este sistema de seminarios me ha otorgado el privilegio de escuchar la historia de la vida de muchos pacientes, algunos de los cuales explico en este libro. Algunos pacientes se sanaron a sí mismos en lo que a energía se refiere, evitando así el desarrollo de una enfermedad física real. Otros, en lo que se refiere a lo físico, detuvieron o sanaron una enfermedad que ya había aparecido. Para organizar este libro he seguido el orden que me ha dado buen resultado al enseñar los aspectos técnicos de la intuición médica y las evaluaciones intuitivas de la salud. El capítulo primero de la primera parte presenta los principios de la intuición médica, tal como he llegado yo a conocerlos, y da instrucciones sobre cómo aplicarlos a uno mismo. El capítulo segundo presenta un modelo complementario y, según creo, nuevo del sistema energético humano basado en la síntesis de tres tradiciones espirituales: las enseñanzas hindúes respecto a los chakras, el sentido simbólico de los 7 sacramentos cristianos y la interpretación mística de las 10 sefirot o árbol de la vida presentadas en el Zohar, el texto principal de la Kabbalah, enseñanzas místicas del judaísmo. Los 7 chakras, los 7 sacramentos cristianos y el árbol de la vida simbolizan los 7 planos o niveles del sistema energético humano y las 7 fases y los 7 planos o niveles del sistema energético humano y las 7 fases del desarrollo humano, o las 7 enseñanzas esenciales del camino espiritual universal, o el viaje del héroe, como lo habría definido Joseph Campbell. En muchos sentidos, el capítulo segundo es el corazón del libro porque presenta un perfil espiritual biológico del sistema energético humano. El capítulo segundo acaba con una intensa interpretación de las percepciones
espirituales y energéticas que utilizo ahora para guiarme en mi trabajo. Estas percepciones formarán los cimientos para su aprendizaje del lenguaje de la energía y la visión simbólica. Podrían servirle para profundizar en su comprensión de las normas de energía de su salud física y espiritual y la de sus seres queridos. En la segunda parte, los capítulos 1 a 7 muestran la anatomía de los 7 centros de poder del cuerpo humano, con información básica, estudios de casos en la vida real que ilustran el modo en que utilizamos la información energética de nuestro desarrollo espiritual. El epílogo, guía para el místico contemporáneo, sugiere la forma de aplicar la visión simbólica al desarrollo y salud personales. Como les digo a mis alumnos al comienzo de cada seminario, quédense solamente con lo que a su corazón le parezca correcto y verdadero. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Se queda uno casi sin palabras. Lo que este libro contiene por algo llegó a nuestras manos, es decir, a mis manos y a ustedes a través de mí, por alguna razón será. Esto lo vamos a desarrollar aquí. Vidan las memorias. Wow. Estoy sorprendido. Además, emocionado. Me parece que esto es... El libro se llama Anatomía del Espíritu. La autora se llama Caroline Myss. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas. La vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Repitan hoy muchas veces: me acepto y me apruebo como soy, me amo. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. También repitan muchas veces: yo soy en cada nuevo día más dulce. Mañana hablaremos de un resumen de lo visto y la primera impresión. Un resumen y luego la primera impresión. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de desazón, de tristeza, de rabia, de celos, de pobreza, invoca al espíritu de sabiduría. Pídele que descienda sobre ti, cuéntale, y si en tu relato hayas algo mal puesto en tu corazón contra alguien, perdona a ese alguien, ámalo, agradece, olvida. Y si lo que encuentras es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Y no se les olvide reír, pero por nada.